Bienvenidos a este nuevo tutorial en vídeo en el que vamos a ver cómo crear fondos creativos para nuestras fotografías. Para ello vamos a utilizar todo tipo de filtros que nos llevarán a crear un fondo artístico acorde a lo que estamos buscando. Empezamos para ello creando una nueva capa bajo fondo copia. Para ello pulsamos en fondo copia, hacemos clic en el icono crear nueva capa y a continuación arrastramos esta capa justo debajo de la capa fondo copia. Nos aseguramos de tener el color negro y blanco como color frontal y de fondo, y si no basta con pulsar en este icono para asegurarnos de que el negro y el blanco se establecen como color frontal y color de fondo. A continuación nos vamos al menú filtro, interpretar nubes y vemos como inmediatamente se crea un filtro bastante interesante con tonalidades blancas y negras. Para mejorarlo siempre podemos añadir otros filtros para aplicar más efectos. Por ejemplo, si nos vamos al menú filtro, pixelizar, grabado y elegimos la opción de tipo líneas largas, vemos como lo que haremos será crear, si pulsamos en OK, un nuevo fondo donde hemos eliminado todas las escalas de grises que dan un aire demasiado Photoshop quizás. A continuación seguimos aplicando más filtros. Podemos ir por ejemplo al menú filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, y aquí vemos que tenemos un ángulo del 90%, una distancia de 99 píxeles. Este ángulo puede variarse directamente utilizando este control y vemos que para cada uno de los casos el movimiento se aplica claramente en la dirección hacia donde arrastramos este control. Del mismo modo, la distancia establece el movimiento que aplicaremos a nuestra imagen. Para nuestro caso lo vamos a poner en 90 grados y una distancia máxima que en este caso es de 999 píxeles. Aceptamos pulsando en OK y si deshabilitamos todas las capas y solo dejamos la del fondo, observamos que el efecto que hemos conseguido es bastante interesante. Para poder obtener un efecto más llamativo aún, podríamos volver a aplicar el mismo filtro de nuevo, que en este caso aparecerá como primera opción en el menú filtro. En este caso aparece aquí efectivamente desenfoque de movimiento. Si pulsamos sobre él lo volveremos a aplicar o podemos utilizar la combinación de teclas Control F que realizará el mismo filtro. Entonces pulsamos en la combinación de teclas Control F y vemos que para cada caso el filtro se va aplicando con mayor fuerza. Lo hacemos varias veces, incluso 10 o 15 veces, hasta que vemos ya que el filtro no añade más efecto y conseguimos estas formas originales de líneas alargadas. Asimismo podemos seguir operando sobre la capa a la que hayamos aplicado filtros, como por ejemplo la podemos escalar, rotar o cambiar de tamaño. Para ello volvemos a habilitar las capas con nuestra modelo, asegurándonos de que seleccionamos la capa con el fondo. Simplemente podemos pulsar en la combinación de teclas Control T y vemos como inmediatamente nos aparecen las guías en las esquinas y en los laterales que nos permitirán modificar esta capa tal como queramos. En nuestro caso vamos a marcar que el ángulo de rotación que se cambia en este parámetro sea de 20 grados y vemos como inmediatamente el fondo adquiere esa rotación, y en el tamaño de la imagen vamos a aumentarla en un 120%, por ejemplo, que observamos aumenta el tamaño, pero seguimos teniendo zonas en estas esquinas transparentes, por lo que tendremos que aumentarlas con un tamaño adicional, por ejemplo 160. Es importante ver que puesto que tenemos la opción restringir proporciones habilitada, cuando cambiamos el ancho, la altura también varía en la misma medida, en este caso a 160%. Cuando estemos contentos con el resultado, simplemente pulsamos en aprobar operación actual para confirmar el cambio y observamos que adquiere esta inclinación mucho más acorde a la posición de la modelo. A continuación lo que vamos a hacer es duplicar esta capa, algo tan sencillo que podríamos hacer arrastrando la capa sobre el icono nueva capa, o simplemente lo que podemos hacer es seleccionar todo de manera que nos seleccione toda la capa. A continuación edición copiar y por último edición pegar. Esto lo que hace es que nos crea una nueva capa con el contenido de la capa original que hayamos copiado. Con esta nueva capa podemos ir al menú filtro, corrección de distorsión de cámara, dirigirnos a la sección viñeta, en donde podemos establecer una cantidad de viñeteado de -100, lo que nos genera de alguna manera
un contorno un poco más oscurecido, muy típico de, por ejemplo, las fotografías antiguas. Y una vez hecho esto, pulsamos en OK para aceptar los cambios. Observamos que este contorno se aplica, de alguna manera logramos enfocar un poco más la atención del espectador hacia la imagen, en este caso del rostro de la modelo. Y por último, sobre esta capa vamos a crear una nueva capa de ajuste de tipo tono y saturación, pulsando en este icono y seleccionando la opción tono saturación. Habilitamos el control colorear, vemos que inmediatamente el fondo adquiere un tono rojizo y dependiendo de cómo variemos el tono, veremos que vamos cambiando hacia varias gamas cromáticas bastante llamativas. En nuestro caso lo vamos a establecer a 220, que da un tono azulado muy bonito, y aceptamos pulsando en OK, de modo que comprobamos cómo es posible con unos pocos filtros y efectos lograr un fondo muy artístico.